Como les dije, hermano, estamos leyendo hoy de Juan 10, versículos del 11 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas, el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye, solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían, estas son palabras de un endemoniado. Pues ¿acaso un demonio puede abrir los ojos de un ciego? Esto es palabra de Dios, hermanos. Se pueden sentar. Como decía mi hermano, qué lamentable es lo que está sucediendo en el área sur de California, ¿no? Incendios infernales y devastadores, gente perdiendo todo. Ayer escuchaba a Mel Gibson que él tenía libros porque le gusta leer y perdió un libro de literatura del 1600 que es irreemplazable. Obviamente son cosas materiales, pero simplemente el ver cómo él estaba pegado, esto hace pensar, ¿no?, en las cosas que tenemos y a veces no las apreciamos hasta que se pierden por completo. Pensar en todas las personas que en un abrir y cerrar de ojos están perdiendo sus pertenencias, sus recuerdos, memoria, es devastador, ¿no? Un gran impacto emocional para todos los que están pasando eso, inclusive nosotros que estamos de fuera mirando eso. En medio de este peligro, los residentes de las áreas en llamas deben de salir rápidamente porque dicen, me tengo que ir, esto se está quemando. Dejando atrás todo. Tú dices, no pude agarrar lo que sea del niño cuando eran bebés o lo que fuera. Mi mamá que me dejó algo en recuerdo y no lo pude llevar. Pero al mismo tiempo, como mencioné primero, el cuerpo de bomberos entra de frente hacia las llamas y al caos del incendio. Mientras unos se van, vienen otros especializados adentro. Entonces, cuando pensamos en estos bomberos que arriesgan su vida para contener y apagar el fuego, los consideramos buenos, ¿no? No dicen, hombre, qué buenos bomberos, porque tienen más carne en el hueso que yo, porque van directo para el fuego con una manguerita y una chamarra. Ellos están allí haciendo la obra a la cual se han comprometido como bomberos, ¿no es así? Arriesgando toda su vida para salvar la vida de otros. Aunque la pérdida, hermano, por el fuego es dolorosa, esos bomberos están haciendo la obra arriesgada que nadie puede hacer. Ellos han sido entrenados para bomberos y están haciendo esa obra. En contexto, de manera similar, en el día de hoy vamos a hablar, como ya dijimos, del buen pastor, Jesucristo, quien arriesgó todo por causa del pecado del mundo. Un fuego que Él no causó, pero un fuego que Él vino a apagar. Hablaremos del pastor que no huyó del peligro, sino que entró por la puerta, siendo reconocido por el portero y conocido por sus ovejas. Hablamos la semana pasada de esa puerta por donde solo se encuentra la salvación, que es a través de Jesucristo, la puerta al redil de Dios. Estamos hablando, hermanos, de Jesucristo, el buen pastor, quien no huyó del peligro, más bien se adelantó poniendo su vida en la línea para que sus ovejas pudieran vivir. A nuestro tiempo hoy, hermanos, les he llamado en las manos del buen pastor. Porque en realidad vamos a ver cómo en las manos de Jesucristo es que estamos en las manos del mejor y único pastor. Hoy vamos a ser animados, hermanos, por la palabra de Dios para comprender aún más que podemos confiar plenamente en el buen pastor. ¿Cuántos hemos pasado por momentos estando en Cristo y a veces decimos, ¿dónde estás, Dios, que no te veo? Pero tenemos que entender que podemos confiar en el buen pastor. Hoy responderemos a una pregunta crucial. ¿Por qué podemos confiar nuestras vidas a Jesús? Es una pregunta que el mundo exterior se hace, no solamente la iglesia, porque pueden haber hermanos y hermanas en el cielo, pero
¿Por qué podemos confiar en nuestras vidas a Jesús? Si yo he hecho esto y yo he hecho esto y con todo y eso me pasa lo otro. Vamos a ver, iglesia, que podemos confiar plenamente en el buen pastor, en Jesús. Primeramente lo vamos a ver en los versículos del 11 al 13, porque Él es un buen pastor. Luego vamos a ver que podemos confiar plenamente en Él porque Él conoce a sus ovejas y las ama sacrificialmente. Esto es del versículo 14 al 15. Luego vamos a ver su amor sacrificial, el cual se extiende, hermanos, más allá de Israel, del versículo 16 al 18. Y luego en los versículos del 19 al 21 vamos a ver que podemos confiar en Jesucristo, el buen pastor, porque creer en Él abre los ojos de los ciegos. Entonces, cuando pensamos en el oficio de un pastor, no un pastor que lee la Biblia y la comparte, pero un pastor de ovejas, ¿qué hace a un pastor un buen pastor? ¿O por qué es que Jesús es el buen pastor que estamos hablando hoy con suma claridad? Versículos del 11 al 13, Jesucristo empieza a hablar, pero les quiero leer un poco del versículo 10, el anterior, para que puedan ver de dónde viene su comentario. Vemos que desde el versículo 1, Jesucristo viene hablando de la distinción entre la puerta, la oveja, que se conocen, pero cuando vemos el versículo 10, dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como en abundancia. Entonces, él entra en el versículo 11, dice, yo soy el buen pastor, yo soy ego imi, en las palabras en el griego. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y entonces el lobo las arrebata. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. La semana pasada hablamos como en Ezequiel 34, vemos en la historia de que no es un buen pastor, dice que las engorda para él mismo, que se viste él solo, que él se da todo el lujo y en realidad cuando viene el momento de la verdad huye, que en el momento indicado no está en realidad. Estos fariseos, estos hombres del Sanedrín no están alimentando y apacentando la grey del Señor. Entonces, esta declaración de Jesús, yo soy el buen pastor, es clave de comprender, porque Él se está posicionando como el buen pastor. Y es vital entender que podemos confiar lo que Él dice, que lo que Él dice es verdad y que esta verdad, hermanos, impacta la forma en que nosotros caminamos con el Señor y la forma en que vivimos como cristianos. ¿Dónde está tu visión del Señor? ¿Dónde está tu visión de Cristo? ¿Es en realidad el buen pastor o Él es simplemente el ticket para que diga, salvo, presente? ¿Quién es Él para ti? Entonces esta declaración, yo soy el buen pastor, nos obliga a mirar hacia atrás y ver lo que es la función y obra de un pastor de ovejas. Recordemos esta historia de David cuando él está diciendo que él es el pastor de las ovejas y está caminando con las ovejas, las alimenta, las lleva agua de reposo, cómo se unge la cabeza con aceite. ¿Por qué? Para que la ovejita esté protegida, que no le vengan a entrar moscos por las fosas nasales. El trabajo de un pastor de ovejas es sacrificado. Tienes que estar con ellas en todo momento. Él les provee alimento, guía y protección diariamente. ¿Has pensado qué le sucedería a una ovejita si estuvieran sin un pastor en una montaña en algún lugar? Ellas perecerían sin su pastor, porque no podrían hacer nada. Los depredadores que están por ahí las van a ver, ay, mire esa ovejita, se ve como buena comida para esta noche, se la van a comer. O peor aún, las mismas ovejas son de daño para ellas mismas. Si una oveja de casualidad se viró y está con las patitas para arriba, en inglés le llaman cast sheep, ella no se puede enderezar. Entonces ella va a morir paleteando y paleteando y paleteando por lo que ella necesita de su pastor que la recoja. Entonces con esa visión recuerden las veces que estamos boca arriba, con las patitas para arriba, pero el pastor, el buen pastor, con su palabra nos vuelve a enderezar. Por eso que tenemos que mirar más de cerca al rey David, quien sabemos que en su juventud fue pastor de ovejas y durante ese tiempo no solo cuidaba de ellas, sino que también en amor y compromiso a ellas, él hacía lo que fuera por ella, él arriesgaba su vida. Samuel, primera de Samuel 17, del 34 al 36,
nos da la historia de cómo cuando David está hablando con el rey Saúl y le dice las siguientes palabras: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero de rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Y aquí me va a proteger. Yo quiero que sea ese shepherd boy, ¿no? Ese jovencito pastor, porque le va a sacar hasta las caries al león que me venga a atacar. Entonces estamos viendo el amor sacrificial de David con sus ovejas cuando están en peligro. Imaginemos si David defendía las ovejas con su vida porque le pertenecían y él sentía responsabilidad de ellas para protegerlas. Él arriesgaba su vida porque el león, el oso, lo que fuera, lo podían comer a él. Él hacía eso para que sus ovejitas estuvieran a salvo. Entonces, iglesia, podemos ver que la protección que David le ofrecía a sus ovejas es increíble. Solamente pensemos, ¿cuánto más podemos confiar nuestras vidas a Jesús? Porque Él no solamente es un buen pastor, como hemos visto, pero como vamos a continuar viendo, Jesús es el mejor y único pastor del rebaño de Dios. Y vemos aquí que Él dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor da. Vemos ahora en el versículo 12 el contraste que hay con el asalariado. Como les dije, esto nos lleva a ver en Ezequiel capítulo 34, y está muy interesante el capítulo completo. Estos líderes de Israel se encargaban de ellos tener la vaquita más gorda, de tener lo mejor para ellos, ponerse todo encima. Como que yo estuviera aquí con un traje Armani, con un Rolex y todo el pueblo comiendo nada. No estoy alimentando la grey, simplemente dándole chicle para que masquen. Eso es lo que él está hablando. Esta es la comparación. Por eso él le dice que ellos eran que unos ladrones, que ellos eran los que entraban por encima de la cerca, no que entraban por la puerta. El bienestar de las ovejas no estaba en ellos. Entonces estos líderes fariseos del Sanedrín estaban descuidando su labor de liderar al pueblo. Ellos no estaban llevando la palabra como es, no lo estaban alimentando. No creían en Jesús. Entonces, la analogía y comparación que vemos entre el buen pastor que da su vida, como vemos con David, que él hacía lo que fuera para que su ovejita estuviera bien, aún sacándola de la boca del animal depredador, él arriesgaba todo. Y lo contrastamos con el asalariado, con el falso pastor que recibe dinero para cuidarla, y cuando se pone la cosa difícil, vámonos. Eso es como cuando uno era niño, quizás los varones aquí en el salón, que estabas con una amiguita y dice: vamos a pelear con fulanito, y estaban los niños: que yo te defiendo. Cuando tú mirabas que te iban a echar encima de los otros muchachos, ¿dónde están ellos? Se fueron. Estabas solo. Entonces, hermanos, así pasó con las ovejas del rebaño del Señor. Cuando la cosa se ponía seria, estaban las ovejitas, ve. Y cuando miraban para atrás, Dios, si este se fue con todo lloro encima, no podemos confiar en él. Pero por otro lado, el buen pastor no deja a sus ovejas. Él pelea por ellas y él se asegura que las ovejas estén a salvo, aún le cueste la vida a él. Este ejemplo del buen pastor que no se separa de su rebaño me hace recordar la confianza que brinda el saber que el pastor no se va. Y esto lo podemos ver en la historia de Moisés, cuando él estaba comisionando a Josué y le dice: mira, confía, todo va a estar bien. Le dice: tú eres el que vas a llevar el pueblo a la tierra prometida. Y esto lo vemos en Deuteronomio 31, versículos 6 y el 8. Y el lenguaje de aquí nos ayuda a entender mejor esa confianza que tenemos en tener el buen pastor. Dice: sean firmes y valientes, no teman ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Hermanos, el buen pastor no te dejará ni te desamparará. Confía en el buen pastor. Versículo 8. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, ni te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Estamos viendo por qué podemos confiar a Jesús nuestra vida. Como un buen pastor de su rebaño, Él no dejará que ninguna de sus ovejas perezca. Y eso cuenta a todos los que estamos aquí, que estamos en el rebaño del Señor.
Esto nos da confianza de que el buen pastor siempre está al cuidado de su rebaño, pero que mucho nos preocupamos cada vez que hay situaciones difíciles y adversas que no podemos entender por lo que estamos pasando. Pero quiero que entendamos, hermanos, que la seguridad mayor que el Señor nos ofrece en esta seguridad espiritual. Nos pueden pasar mil cosas, podemos perder la salud, perder la chamba, perder los dineros del banco, podemos perder todo, pero en Cristo estamos asegurados que las riquezas de nosotros no están aquí, sino están en la casa del Señor. Entonces quizás haya gente aquí que quizás no están con el Señor, o has estado, pero estás, no. Es como en la cocina, el huevo frito tiene sunny side up, over easy, over medium, y le digo, de los mejores cocineros que he conocido, no saben cocinar un bendito huevo frito. Tú le pides que te den un over easy, un over medium y no la atinan. Entonces, hermanos, de la misma forma, hay veces que creemos que estamos con el Señor, pero estamos como un huevo. Estamos ni over easy ni estamos over medium. Estamos no se sabe ni en cuál término. Entonces yo quiero preguntarles, y nos preguntamos a todos también, ¿es Jesucristo tu pastor? Porque si Jesucristo es nuestro pastor, hemos visto en los primeros 10 versículos que dice que sus ovejas lo conocen a Él por su voz. Y Él conoce a cada una de sus ovejas por nombre. Como hablamos, el redil en esos tiempos del primer siglo era grande y diferentes pastores ponían sus ovejas ahí. Vengo yo, viene el otro pastor, viene el otro a buscar sus ovejitas y Él las conoce. Y las ovejas lo conocen a Él. Entonces Jesucristo es su pastor. Porque si no lo es, o has estado vacilando en que Él es tu pastor, te exhorto a que confíes en el buen pastor, en Jesucristo. La eternidad está en juego. Esto aquí es simplemente temporero. Puedes verlo como tú lo quieras, de la manera más terrorífica, de la manera más, olvídate, la mejor del mundo. Esto se va a terminar un día. Y es importante que tengamos nuestra riqueza en la eternidad con el Señor. En contraste a estos hombres asalariados, Jesucristo no huyó de la cruz. Era como los bomberos que entran, ¿para dónde tú vas? No, que hay fuego. Hombre, pero parece que tú viniste para apagar el fuego. El Mesías vino para dar su vida en rescate por todo aquel que está en el rebaño de Dios. Él no huyó de la cruz, Él fue a la cruz. Ven a Él. A mí me gusta como el puritano John Bunyan dijo lo siguiente del buen pastor en la historia del progreso del peregrino. ¿Cuántos han leído el progreso del peregrino? Un buen libro. El buen pastor no huye ante el peligro. Él enfrenta al lobo, aunque ello le cueste la vida, porque su amor por las ovejas es más grande que cualquier miedo. Como buen pastor, Él no solo cuida, sino que da su vida por ellas, asegurando que las ovejas lleguen a salvo al redil eterno. Entonces, iglesia, la protección que Jesús, el buen pastor, nos ofrece no es algo temporal como un security que tengas en la puerta y paradote con una macana. No. La seguridad que el Señor nos da y la protección que nos da es eterna. El buen pastor está presente en la vida de sus ovejas, mis estimados, ofreciendo no solamente la salvación, que es lo más importante, pero la protección espiritual para su rebaño. ¿Cuántas veces, hermano, pasamos semanas y días que tenemos batallas espirituales y batallas mentales? Y esas batallas no son fáciles. Estás ahí. Pasar esa batalla solo es como poner a un niño de 5 años a pelear con un ejército de hombres adultos. Una batalla muy dura. Pero en Cristo, el buen pastor, tenemos la victoria. Entonces, iglesia, no olvides lo siguiente. El amor de Cristo es sacrificado porque Él dio su vida por usted y por mí. Dicho esto, les hago esta pregunta. ¿Están viviendo en plena confianza en el buen pastor? Has puesto todas tus fichas en el buen pastor. No confías en ti ni en la circunstancia. Confías en el buen pastor. Es por eso, iglesia y mis estimados amigos, que podemos confiar en Jesús, porque Él verdaderamente es el pastor de las almas de su pueblo.
Si no fuera por Él, ¿dónde estarían muchos de estos hermanitos y hermanitas que ahorita mismo quizás están pasando situaciones difíciles en algún hospital aquí en Nashville, donde le dijeron algo terminal de su esposa o de su esposo o de sus hijos, y ellos están yendo y clamando al Señor en medio del dolor? Dicen, no sé por qué, pero yo confío en mi buen pastor. En contraste con el que está en la habitación de al lado, que es del mundo, que no es que sea mala persona, pero no confía en el Señor y dice, qué calamidad, ¿por qué Dios me ha hecho esto? En ese momento nos acordamos de Dios para maldecirlo a Él. Pero si estamos con el buen pastor, hermanos, Él cuidará de nuestras almas hasta traernos a la puerta del cielo. Entonces, la pregunta que quiero formular, porque ustedes ven, me gusta dar preguntas porque así es que yo aprendo. Cuando me hacen más preguntas, te fuerza a buscar, te fuerza a mirar, te fuerza a internalizar. ¿Estás permitiendo que el buen pastor te guíe incluso en momentos de debilidad? Porque por difícil que sea, mis estimados, si estás en Cristo, no te dejes vencer por el enemigo ante la dificultad. En mi experiencia como pastor he visto muchas buenas y fieles ovejas que se quedan en la esquina con el lobo durante la prueba en lugar de correr al buen pastor quien las protege. Es como en las películas de horror esas de Hollywood que siempre hacen broma cuando las cosas están en peligro, corren al que está matando a la gente. Entonces, ¿por qué vamos al lobo cuando estamos en problemas? Vayamos al buen pastor. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos conozcan? Es buenísimo. Yo trabajando en la industria de hoteles teníamos que aprender a llamar a todo el mundo por nombre. Sabíamos fulano de tal y es por nombre. Inclusive los empleados nos llamamos por nombre. Es bueno que te digan tu nombre. Tú vas a un sitio y te conocen. Juan, ¿cómo estás? Tú, me siento bien. Me gusta a veces ir a la tienda y tienen el name tag y les digo, ¿cómo estás fulano? ¿Cómo sabes mi nombre? Le hago. Es bueno que llamen a uno por nombre. Ser conocido por otros, uno se siente bien. Digo esto porque quiero que piensen en contraste lo bien que se siente el saber que somos conocidos por Jesús, por el buen pastor. No por cualquier Pepe o Lupe de la calle, que está bien, por el buen pastor. Que Él te conoce por nombre, que Él conoce exactamente todo de ti, lo que en realidad puede ser un arma de doble filo cuando lo vemos bien. Porque si hay alguien, aparte de si somos casados, la esposa o la esposa al esposo, que nos conocen bien, es el Señor. Él conoce cada pensamiento, cada piedra que has aventado, cada cosa que has sentido, todo. Entonces, Jesús ha dado sacrificialmente su vida por el cuidado de su rebaño, al cual Él conoce bien. Entonces, ahora queremos preguntarnos nuevamente la pregunta de nuestro argumento hoy: ¿por qué tú y yo podemos confiar nuestras vidas a Jesús? Bueno, mire lo que dice el versículo 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, dice el Señor, yo doy mi vida por las ovejas. Como les dije, hermano, es bueno ser conocido, pero saber que conocen cada cosa de nosotros nos puede dar un poco de estrés, como que no vayan a soplar. No es como en Puerto Rico, hay áreas que no me han visto a mí hace años. Piensan todavía el mismo muchacho loquito de esos tiempos cuando estaba en sus 20, que entraré en esa cuadra y me dirán el apodo que me decían en esos tiempos y me van a invitar a la janga igual que siempre. Y yo les voy a decir, no, mi vida cambió. Hermanos, el Señor conoce todo de nosotros, aunque la gente no lo sepa. Esta afirmación del Señor es tan cierta. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Todo pastor, como dije, va a conocer y conoce bien a sus ovejas. Están todas las ovejas, Él sabe cuáles son las de él. Él las puede diferenciar de todas las demás ovejas en ese redil. Y en el contexto del pasaje, un pastor de ovejas va a conocer si tenía mancha, si era tuerta, tenía un ojo azul, cojeaba, cualquier imperfección que tuviera, Él las conoce. El Señor conoce nuestras imperfecciones. Pero aún así, sabiendo esas imperfecciones, Él dio su vida por nosotros. Es por eso que podemos confiar nuestras vidas a Jesús. Que aún sabiendo
nuestras imperfecciones, sabiendo todo nuestro pecado, esa mancha de pecado que tenemos, aún así Jesús dio su vida como sacrificio, nos rescató y nos salvó de una eternidad en el Hades. Hermanos, el infierno es real al igual que el cielo. Todos aquellos que están con el Señor, que viven conforme a su palabra, que viven para darle gloria, que han sido redimidos por el Cordero, estaremos en la eternidad en la presencia del Señor. Pero aquellos que han negado al Señor, que quieren vivir a su manera, que han hecho lo que quieren sabiendo que es pecado y no se arrepienten de ello antes de que el reloj pare, es muy lamentable eso. No solamente el buen pastor conoce bien a sus ovejas, esta Lupe, la otra, sino que también el versículo 15 dice que el buen pastor es conocido por el Padre. Y esto nos deja saber mucho más acerca de esta relación de las ovejas y el redil, porque dice, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Pónganse a pensar en esa declaración, algo bien lindo e importante, porque pensemos primero aquí, en el contexto de la Biblia tenemos primeramente que ver la Trinidad. En este caso nos enfocamos en la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús. Entonces vemos que la Trinidad es Dios, no es diferentes cosas, eso es modalismo. La reacción entre el Padre y el Hijo, hermano, es sumamente cercana e íntima. Ellos han estado juntos siempre. No ha habido 3/4 de milésima de segundo en que Jesús y Dios no estén unidos. Ellos son uno. Vamos de vuelta al capítulo 1. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era ¿quién? La palabra nos los dice. Entonces, es más. Si vemos los versículos 29 y 30, déjame buscar aquí, versículos 29 y 30 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano. Y el Padre, yo y el Padre somos... Lo dijo él, no lo dijimos nosotros. Entonces, la mención de esta relación entre el Padre y el Hijo nos muestra una relación cercana que existe entre la oveja y el buen pastor. Él conoce bien a sus ovejas y sus ovejas lo conocen bien a él. Es por lo que podemos confiar en Jesús, porque como buen pastor él toma el buen cuidado de sus ovejas y no las conoce solamente intelectualmente o relacionalmente, sino que más aún Jesús nos conoce personalmente. Jesús es el buen pastor que no está distante de sus ovejas. Pensemos en este amor tan profundo del Señor Jesús que honradamente es incuantificable, no hay un número que lo pueda determinar. El hecho de que Él ha muerto por sus ovejas, algo que nadie ha podido hacer por nadie, ni por usted, ni por mí, ni hará. Morir por nosotros para que podamos tener vida en Él y tenerla en abundancia. Es por eso que podemos confiar en Él, porque Él está personalmente con sus ovejas y murió por nosotros sacrificialmente. Jesús es el buen pastor porque no se consideró a Él primero como hacemos nosotros a veces. Tenemos algo en la nevera, esto me gusta, no, 3 para mí, 2 galletas para ti. ¿Cuántas galletas quedan? Hay 6, tú dices, no, quedan 2 porque las 4 esas son mías. Y siempre escogemos la más grande. Estas son para mí, estas son para mí. ¿Verdad? Pero qué bueno que Jesucristo no es así, porque vemos repetidamente en este capítulo que nos muestra la extensión de su amor sacrificial por sus ovejas, que Él dio su vida. Lo vemos una y otra vez. Él dio su vida. Él dio su vida. Es más, así lo dijo Jesús en Juan 15:13. Dice nadie, y en el griego nadie, en el español significa nadie. Y en el inglés no one. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por los amigos. Hacemos mucho honor a los soldados americanos, el Día del Veterano, y es increíble. Pero nadie ha dado su vida personalmente por nosotros para que podamos tener vida en Él. Entonces, mi estimado, esta realidad del sacrificio de Jesús y esa relación íntima que Dios y el Hijo tienen, nos lleva a pensar en nuestra propia relación con Jesús. Te pregunto, ¿cómo está tu relación con Jesús?
¿Tienes una relación íntima como la que el padre y el hijo tienen? Porque una relación lleva trabajo. Si no se trabaja, piu, 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 se acabó como un jueguito cuando ya te acabaron los créditos en las maquinitas. ¿Es tu relación con Jesús un encuentro casual? De aquí, de allá. Yo me veo con él un par de veces. Un jueves, un lunes, o cuando necesito. ¿O es una búsqueda constante para estar con Cristo, para conocer mejor a Cristo, para obedecer más a Cristo y ser más como Él en santidad y en obediencia al Padre? Y es posible que estés de acuerdo con esto. Dice, sí, es verdad. Sí, no, yo tengo que hacer más tiempo con el Señor. Como el hermano decía, la dieta la empiezo el lunes. Decimos, no, yo empiezo a leer la Biblia más el lunes. Porque me sentí un poquito convicted en la iglesia. Ay, tengo que leer porque mi Biblia tiene polvo. Bueno, entonces, para lograr esto, primeramente, tienes que entender si estás en Cristo o no. Has creído esta verdad porque tú no vas a buscar a alguien al quien no conoces. No vas a querer estar con alguien con el quien no deseas. En segundo lugar, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, es importante ser intencional en disminuir toda distracción que tenemos alrededor. Disminuye las horas que pasas en lo que sea de televisión o película, Facebook, que en realidad si miramos a Facebook, eso simplemente es un gancho para distraernos del mundo completo. De verdad, es un gancho. Yo lo miraba para lo de la iglesia y me sentí convencido de decir, no hombre, yo no quiero nada de esto. Qué bien uno se siente. Se siente que tienes el vicio que tú quieras en tu mano. Déjame ver si fulano posteó, déjame ver qué. Y puede ser, olvídate, lo que puso Charles Spurgeon. Pero te distrae. Y si estamos buscando tener relación con quién, con el buen pastor, ¿a quién tenemos que buscar más? Así que hagan tiempo intencional. Ustedes conocen su día, como mejor les convenga, pero es menos tiempo en lo que te distrae del Señor, que nos llena la mente de cosas, para que tengamos tiempo de, por ejemplo, en el día de hoy, meditar en la palabra que escuchaste. Poder ver cómo ella te aplica a ti en el día de hoy. En el día del Señor medita un poco en eso. No nos distraigamos de verdad. Cuando ponemos el enfoque en el Señor, en eso es lo que vamos a estar pensando. Entonces nos continuamos haciendo la pregunta, ¿por qué debemos de confiar nuestras vidas a Jesús? Hemos dado ya unas cuantas razones, pero podemos confiar nuestras vidas a Jesús porque Él es el buen pastor quien nos conoce bien e íntimamente y ha dado su vida por nosotros. Entonces, sabiendo de que Él nos ha amado sacrificalmente, ahora podemos ver cómo ese amor, vamos a ver ahora en el siguiente verso, cómo ese amor se ha extendido más allá del pueblo judío, lo que es una bendición, porque aquí vemos gente de varios lugares de Estados Unidos, aquí vemos gente de México, de Colombia, de Venezuela, de Cuba, de Puerto Rico, y si me queda alguno me disculpa, pero vemos gente de diferentes lugares. Y si hubiese sido que solamente era para los judíos, estábamos sin suerte. Pero gracias a ese sacrificio se ha hecho posible. Y mire lo que dice el versículo del 16 y el 18. Porque este amor sacrificial de Jesús se ha extendido más allá de Israel. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz. Y serán un rebaño con un solo pastor, unidad de dos rebaños. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hemos visto cómo este lenguaje en este capítulo nos ha llevado a entender que las ovejas del redil se refiere al pueblo de Israel. Hemos visto que hay diferentes ovejas ahora en el redil. Podemos entender que son el mundo gentil, que está como parte de ese redil también, que está siendo llamado por Dios para la salvación. Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Estamos los de Puerto Rico, los de Nigeria, los de cualquier país, México. Usted piense, hasta los infinitos del mundo. Todas esas personas están disponibles para que sean salvas por medio de Cristo. Por eso que hay que llevar este evangelio a los confines de la tierra.
Es por eso que estos son buenas noticias, como Romanos 1:16 dijo el apóstol Pablo, que él no se avergüenza del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de ¿quién? ¿De los judíos nada más? No. Para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también el griego, nos incluye a todos. Es decir, que la obra de Cristo no solamente busca a las ovejas de Israel, sino que a toda persona de toda raza, lengua y nación. Y es precisamente, mis estimados, este evangelio que es para todos los pueblos, nosotros incluidos, lo que nos lleva al corazón de lo que Cristo hizo por nosotros. Romanos 5:6 dice que Cristo murió por los impíos. Jesucristo no murió por personas justas, no vino a morir por gente que no eran buenas. Todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria del Señor. Entonces es importante que recordemos que Jesús dio su vida. Nadie se la quitó, Él la dio voluntariamente. Por eso es que Él dice, por el versículo 17, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús estaba siguiendo órdenes del Padre. Él dio su vida voluntariamente en la cruz para que todo aquel que cree en Él pueda ser salvo en su sacrificio. Entonces estamos viendo la autoridad de Jesús sobre su vida y sacrificio cuando Él dijo, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Esta declaración nos muestra la vida, muerte y resurrección de Jesús. Nos apunta a su poder y victoria sobre el pecado, la tumba y la muerte. No hay nadie que haya vencido la muerte. Jesucristo lo hizo. Por lo tanto, Jesús dio su vida por personas impías de todos los pueblos, sin distinción de personas, ya sean altos, con imperfecciones. Fue por los pecados, no por cualidades específicas de una persona, dando su vida en su propia voluntad. Lo que nos lleva a una de las realidades más hermosas de la obra redentora del Señor Jesús, la unidad que tenemos en Cristo. Eso es lo que nos une. Aquí hay varios de ustedes que si no fuera por Cristo no los hubiese conocido. Si no fuera por Él no tendríamos la unidad que tenemos ahora y se va a ver expresada hasta toda la eternidad. Así dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, en Gálatas 3:28, cuando dijo, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Es por eso que el sacrificio de Jesús ha roto todas las barreras y es por eso que en Él, en Cristo, somos un solo rebaño. Sin tener que aludir a características, somos solamente los hispanos o los que son morenos, los que son asiáticos, blancos, nada de eso importa. Somos uno en Cristo Jesús. No importa tu raza, estatus social, puedes ser rico o pobre, porque la iglesia está compuesta de aquellos que han sido llamados por Jesucristo. Estamos viendo cómo la noticia del Evangelio se centra en el sacrificio de Jesús por los pecadores. Mis estimados hermanos y hermanas, esto es una realidad que no podemos olvidar. Nuestra esperanza y gozo se encuentra en esto, que Jesús dio su vida por nosotros. Es por eso que exhorto a todos aquellos que no estén seguros, que se sienten que se han alejado, que vengas y creas en el sacrificio de Jesucristo, el cual ha sido suficiente para pagar tu deuda y es lo único que es suficiente para darte a entender que el buen pastor está cuidando de tu vida, de tu familia, de tus ovejas, pero más importante aún, de tu vida espiritual. Ven a Cristo hoy. Esa deuda que tenemos con Dios tiene que ser salda con Dios por todas las personas. Y si tú dices, no, yo con Cristo no, bueno, pues ese te va a tocar la cuenta a ti. Y el único sacrificio que Dios acepta es a Cristo y este crucificado, el cual se recibe no porque hiciste algo, no porque tú eres especial, no porque tienes mucho conocimiento, porque eres inteligente. Do you believe? ¿Tú crees? Crees primeramente en lo que Jesucristo hizo y crees también y entiendes tu pecado.
Entonces, cuando ese momento llega a la vida de una persona que los ojos le son abiertos, cuando la fe y la convicción del pecado llegan a nosotros, que lo vemos por primera vez, esta verdad pega fuerte. Porque uno empieza a darse cuenta que yo dije, hice, ¿cómo? Te hace añicos, polvito. Porque te has dado cuenta que todo lo que tú has estado haciendo, has estado pecando en contra del Dios del universo. Y cuando tú te das cuenta que ese dulce que te estás comiendo le hace daño a tu relación con el Señor, es porque Dios te ha abierto los ojos y tú dices, yo no quiero más esta basura, yo voy a seguir al buen pastor. Entonces, cualquiera que esté aquí alimentando la caldera de su pecado, no, hombre, deja eso y ven a Cristo. No vivamos para nuestros deseos de la carne, porque es mortal, para la eternidad. Huyamos del pecado que no tiene ningún beneficio. El único beneficio que tiene el pecado es el infierno. Ven y cree en Cristo, ven ahora y recibe su amor y perdón por tus pecados. No te vayas de aquí hoy sin poner esa relación bien al día con el Señor. Y eso no lo hace que yo te doy una carta, la firmes. No es que pases aquí, levantes la mano. Es que tú donde estás ahí humilles tu corazón, arrodilles tu corazón y digas, Señor, perdóname. Por otra parte, mis estimados hermanos en Cristo, ¿se han tomado un minuto en este tiempo de reflexionar sobre esta afirmación? Jesucristo murió por impíos fuera del pueblo de Israel. Nos extendió y Él se sigue extendiendo donde quiera. Ese muro que estaba entre tú y yo fue derribado en esa cruz y el velo fue rasgado para que gentiles como usted y como yo seamos aceptados en el redil de nuestro Señor. Ay, mis queridos, Dios es tan bueno que no nos dio lo que merecíamos por el pecado, la muerte. Dios envió al buen pastor para sufrir en nuestro lugar, para que juntos podamos disfrutar de una relación con Él por toda la eternidad. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿no? Por eso que como seguidores de Cristo debemos ejercitar y practicar ese amor sacrificial que Jesús nos ha modelado también. Con los que nos rodean en la iglesia, en nuestro hogar y donde quiera que vamos. Como ovejas del redil de Jesús, los cristianos, aunque somos imperfectos, por lo menos yo estoy en los imperfectos, nos amamos los unos a los otros bíblicamente. Yo puedo tomar a cualquier persona de aquí, al que fuera, y nos ponemos a hablar en lo carnal, vamos a tener un mundo, un abismo de diferencias. ¿Sabes lo que pasa? Que en Cristo ese abismo, en el Señor Jesús, ese abismo es cubierto por Él. Y estamos unidos por su sangre. Y ya no vemos la imperfección del hermano, vemos la perfección y gracia de nuestro Señor Jesús. Llevamos nuestras cargas, nos preocupamos por el bienestar de nuestros hermanos en la iglesia. Lo que ellos están pasando nos duele, oramos por ellos. De verdad que intercedemos de la mejor manera posible. No tenemos que ser teólogos para sentir el dolor de un hermano. No tenemos que ser teólogos para orar con un hermano con palabras simples y honestas. Decir, Señor, ayuda a y llena tu espacio. Buscamos momentos para compartir, ya sea un café, ya sea una soda, un vaso de agua, qué sé yo, un chiste malo, lo que sea, pero compartes y hablan de las cosas lindas que el Señor está haciendo, dándole testimonio a ellos de lo que Dios está haciendo en tu vida o de cómo estás pasándola fuerte, porque a veces queremos pensar de que todo está bien, pero para mí no hay nada más honesto que alguien me pregunte, Juan, ¿cómo te va tu vida? ¿En dónde estás teniendo dificultad? ¿Dónde te duele? Hay que tener esas conversaciones. Yo tengo amigos pastores, cada lunes tengo esa conversación de hace años. Él me pregunta, yo le pregunto, ¿cómo estás emocionalmente? ¿Cómo te sientes hoy? Y yo les digo, busquen esas relaciones en la iglesia. Porque es eso lo que el cuerpo de Cristo quiere. Nos unimos en la diferencia porque es en Cristo que tenemos una sola relación. Las relaciones, tanto en los hogares como en la iglesia, no son fáciles. Dos pecadores unidos. Y si no buscamos que Cristo es el centro, ¿quién desestabiliza esa bomba? We must trust the Lord. Tenemos que confiar en el Señor. Todos
tenemos pecado. Y el orgullo puede ser la pared divisoria entre usted, otros en la iglesia o en su familia. Ponga la pistola del orgullo al piso y venga a los pies del buen pastor. Es por eso, mi estimada comunidad de Renovación Church, mi oración es que esta unidad que hay en Jesús sea la que nos une aquí en la iglesia, que estamos unidos por la salvación, que sea esa realidad en esta comunidad de fe, que cuando vean a un joven con un mayor compartiéndose un café en el Dunkin' Donuts, por decir un ejemplo, y si ¿cómo ustedes comparten? No es que somos hermanos de la iglesia y estaba la hermanita y yo vine a tomarme un café con ella y estamos hablando del Señor o leyendo un salmo en mi hora de almuerzo. Que sean relaciones inexplicables al mundo, pero explicables porque en Cristo esas uniones son sólidas. Entonces eso quiere decir que si usted y yo estamos en Cristo, somos nueva criatura. Y no hay manera de que personalidades opuestas y diferentes no puedan estar juntas si no tenemos a Cristo de frente, porque con Cristo todo lo podemos. El sacrificio de Cristo es mayor que cualquier diferencia que puedan tener dos personas. Yo me puedo poner bravo con una persona en particular porque quizás me tocaron el nervio que a Juan le molesta y estoy tranquilo, pero me tocaron el nervio y ya el ojo me está twitching. Pero cuando yo miro al cielo y digo, no, si yo lo que hice fue peor que, yo tengo que mirar a tu Santiago y digo, ayúdame, porque yo quiero ser más como Cristo y menos como quien yo era. Es por eso que John Bunyan dice, el amor entre los hijos de Dios debe ser tal que aunque podamos tener diferentes opiniones, debemos ser uno en Cristo, amándonos como hermanos. Entonces, ¿por qué tú y yo podemos confiarle nuestra vida a Jesús? Porque el amor sacrificial del buen pastor se extendió más allá del pueblo judío para que toda persona, incluidos ustedes y yo, tengamos la oportunidad de escuchar ese precioso evangelio de Jesús, creer en ese evangelio, responder y ser perdonados por Dios. Algo que los fariseos no podían creer. Ellos habían visto en el capítulo 9 este hombre que recibió la vista y no pueden creer que Jesucristo fue el que le dio la vista. Pero ¿y cuánto más tú quieres ojos ver para creer si Él fue el que lo hizo? No quieren creer que Jesús lo había hecho. Por eso el versículo 19 al 21, el creer en el buen pastor abre los ojos a los ciegos. Miren por qué. Dice, volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras. En el capítulo 9 tenemos divisiones, creo que en el 6 hay otra, porque no podían creer en Jesús. Y del mismo grupo de los fariseos había algunos que, pero es que yo creo que me hace sentido lo que Jesús hace o lo que Él hizo. Había división por quién Él era. Y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. Así dijeron en el capítulo 2 de los Hechos, ¿no? Dicen, están borrachos los discípulos, ellos no saben lo que están hablando. Entonces dice, ¿por qué le hacen caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Una de las realidades más importantes que también podemos ver y enfrentamos es que la doctrina de Jesús divide. Hay gente que cree cada disparate y Dios los tenga en confesión, pero hay que ayudar a todo el mundo. Es decir, toda creencia y convicción que una persona puede tener acerca de Dios, Jesús, la salvación y la iglesia, causa naturalmente división a veces. No, este es así, este es así. Esta división no solo es inevitable, sino que es necesaria, ya que la verdad y la mentira no pueden coexistir en el mismo lugar. La verdad va a separarse de la mentira. Esto es algo que muchos de estos fariseos del Sanedrín no pudieron comprender. Todo por el milagro que Jesús hizo a este hombre que no veía y le dio la vista. Fue esa verdad de la obra de Jesús en este hombre que causó división entre los mismos fariseos por parte de este grupo que no pudieron realizar que la obra que Jesús hizo en este hombre fue real, que podemos creer en ella. Es por eso que Juan 9:16 nos recuerda ese evento. Dice, por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Ellos pendientes a guardar las tradiciones del día de reposo en vez de fijarse en el gran milagro. Eso es como que estemos en la casa y alguien se pegó y se dio sangre y dice, ay, me manchaste la pared. Estamos más pendientes a la mancha que a lo que le pasó a la persona. No estaban viendo que este hombre que no veía ahora podía ver.
Ellos no pueden ver y no pueden entender de que ellos en realidad no creen porque no están en el redil del Señor. ¿Cuántas veces de los que estamos en el Señor nos hablaban del Señor y eso era como un idioma ajeno? No entiendo. Yo recuerdo que me daban una Biblia y yo la miraba y yo les digo con honestidad, yo a veces pensaba que eso estaba en un idioma inentendible. Yo decía, ¿qué es esto? No entiendo. Yo la cerraba, tenía una pequeña que me habían dado. Y me decían, pero ábrela. Y yo la miraba. Era no sé, era un lenguaje ajeno. Entonces, cuando el Señor nos abre los ojos, podemos ver y estamos en su redil y podemos comprender lo que el Señor está diciendo. Pero estos hombres no creían en Cristo y no estaban en su redil. Miren lo que dice Juan 10, 25 al 26. Se los he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Hermano, una simple señal causó división en ellos. Hermanos, el rebaño del Señor está compuesto de personas que han sido llamadas por el buen pastor y han sido dadas la vista espiritual para que podamos ver nuestra maldad y mejor aún ver la gracia y amor de Dios sobre nosotros al habernos dado la fe y al buen pastor que lidera nuestras vidas. ¿No es así? Qué bendición es que vamos al buen pastor para que sea Él nuestro líder. Es por eso que la realidad de Jesús separó a estos fariseos y la realidad del pecado y la vida en Cristo Jesús separa a toda persona de vivir para sí mismo en pecado para vivir para Cristo. Por eso que no puede coexistir. Es por eso que estos versos son una afirmación que podemos confiar nuestras vidas a Jesús porque el buen pastor nos ha dado la vista espiritual para poder nacer de nuevo y vivir en su luz. Ahora, ya que estamos concluyendo, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿En qué áreas de tu vida tienes ceguera? ¿Será en el tiempo que pasas con el Señor? Y esto no es una hoja para hacerte sentir mal. Quiero que te hagas la pregunta y tú escudriñes. Otra pregunta que también te puedes hacer. ¿Voy a Él? ¿Busco de Él? ¿Deseo pasar más tiempo con Jesús? Cuando tienes dificultades, ¿a dónde corres? ¿Al lobo o al buen pastor? ¿Qué ocupa tu mente? ¿Está tu mente llena de una gama de cosas, pero no de la palabra de Dios ni la verdad de Jesús? Tengo un vecino mayor, el Señor le hicieron un trasplante de riñón. Ayer estaba hablando con él y él me estaba diciendo cómo pues ahora está enfermo, pero tiene un ministerio y él se ha ido aprendiendo la Biblia. Ya se ha aprendido 15 libros del Nuevo Testamento de principio a fin. Y yo le digo, wow, señora, la verdad que yo en mi tiempo yo me quemé 2 o 3 fusibles, pero usted me ha dado inspiración, yo voy a seguir memorizándomela. Es importante tener esa palabra. ¿Qué ustedes creen que le va a pasar a ese señor mayor el día que esté, digamos, en una cama ya convaleciendo? ¿Qué usted cree que él va a decir? La palabra. A mí me gusta como los puritanos decían, tenemos que leer tanto la palabra, cuando nos cortan, sangramos, ¿qué? Biblia. Entonces, hagamos tiempo para el Señor. Es importante, hermanos. Conocimiento del amor sacrificial del buen pastor debe abrir nuestros ojos, llevándonos a un deseo más profundo, mis estimados, de buscar de Él, a confiar plenamente en su cuidado, que aunque no tenemos la respuesta, sabemos que Él sí la puede proveer. Dedicar más tiempo a aprender sobre quién es Jesús, sus atributos y experimentar, hermanos, en realidad su tierno amor que tenemos cuando estamos de frente a su palabra, porque sabemos que Él nos guía constantemente. Entonces, a manera de concluir, ¿cómo debemos responder a esta realidad de que Jesucristo es el buen pastor? Porque esto no es simplemente para ponerlo en el calendario de tu escritorio. Jesucristo es el buen pastor, lo pones ahí y estuvo allá. Pero ¿qué vamos a hacer? Primeramente, confiamos en la protección del buen pastor para nuestras vidas. Como seguidores de Jesús, Él es el buen pastor porque Él nos dirige y nos pastorea a través de su palabra en la iglesia local y en nuestros hogares cuando estamos detrás de su palabra. No olvidemos que Jesús no solamente es el buen pastor. Jesús es el mejor pastor de la iglesia, quien pastorea a nuestras almas en el rebaño de Renovación Church. En segundo lugar, Jesús nos ama sinceramente y sacrificadamente, hermano. No nos olvidemos de eso. Él ha dado su vida por la iglesia, por sus ovejas.
lo que nos impulsa a recibir su amor y darlo recíprocamente a Él y a otros en la iglesia. Entonces, en el contexto de la iglesia, buscamos también esa unidad, buscando conectar con familias, con personas que sean diferentes a nosotros. Mira, dice, ¿quién es diferente a mí? Tú puedes escoger al primero con los ojos cerrados y todos somos diferentes. Entonces, hablen, mensajense, pregúntenle cómo puedo orar por ti. Pero hagamos esas relaciones que son basadas en el Evangelio. Entonces, fuera de la iglesia también busquemos maneras de compartir el Evangelio de Jesucristo. Como decía el hermano Ricardo, demos una tarjeta, invitémoslo aunque sea que coman un tamal, pero que esa conversación lleve al Evangelio, no a hablar del Mundial de Fútbol o la Serie Mundial de la Béisbol o del Super Bowl, pero que sean conversaciones que nos llevan a hablar de Jesucristo. En tercer lugar, quiero que tengas la confianza que Jesús no nos abandona en tiempos de dificultad. Esto nos inspira a tener confianza en Jesucristo. No confíes en ti, confía en Cristo. Porque todo lo puedes en Cristo. Y Pablo dijo estas palabras cuando estaba a punto de ser ya macheteado. Él tenía esperanza en el Señor, no en Él ni en sus circunstancias. Tengamos fe en el buen pastor y confiemos en Él. Busca una relación más íntima con Cristo. Y verás que como lo demás ya no te va a traer tanta la atención. Jesucristo, vimos en los primeros versículos que Él viene al redil y el portero del redil lo conocen las ovejas, Él conoce a las ovejas. Jesús, hermanos, vimos que es la puerta que dirige a la salvación, la puerta que dirige al redil donde las ovejas del Señor encuentran paz, sustento espiritual, libertad y a la misma vez las ovejas perdidas pueden encontrar la salvación y la dirección del buen pastor. Es por eso, iglesia, que tú y yo podemos confiar en Jesús, el buen pastor, porque Él sacrificó su propia vida, una vida que era perfecta, para que todo aquel que cree en Él pueda tener la salvación y la seguridad de su alma por toda la eternidad en los cielos. Entonces, cuando enfrentes situaciones difíciles o quizás las estás enfrentando ahora, ve al buen pastor. Vamos a la palabra, conversemos a ver de qué manera los puedo guiar bíblicamente. Pero más que nada, en cualquier relación que tienes y en tus hogares, pon a Cristo en el medio de todo. Porque cuando venimos a donde el Señor, Él está en el medio de árbitro de nuestras conversaciones. Él es el único que nos puede llevar a bajar las armas y a confiar plenamente en Él. Porque como Él es el buen pastor y somos ovejas de Él, nosotros solamente escuchamos una voz. ¿Cuál voz es? La de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Y hoy, la oración, quiero comenzar con unas palabras mías, pero quería orar de los labios de nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 17. No hay mejor oración para mí que podamos leer para acabar esta, que no sea esa. Y que yo le voy a pedir a todos que me acompañen en oración, que cierren sus ojos y me acompañen a internalizar no solo el mensaje, pero esta oración que les voy a leer, una porción de Juan 17. Señor, gracias primeramente porque hoy nos permitiste ver, Señor, y afirmarnos la seguridad de que tú eres el buen pastor. Padre, tú has dado a tu Hijo y Él dio su vida para que nosotros podamos tener vida en Él. Gracias, Señor, que Jesucristo es a quien queremos que sea el que lidera cada paso que damos día tras día. Te pido, Señor, hoy por cada uno de los que estamos aquí en este salón. Tú sabes dónde se encuentra cada quien, sabes dónde hay algunos que necesitan de ti, Padre, en una forma mayor o menor. En este momento, Señor, pedimos, Señor, que nos acompañes mientras leemos, Señor, de las palabras de Jesucristo en esta oración intercesora que Él hizo a ti. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera.
he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado. Amén.